Buenas tardes a todos. En 2 minutos daremos inicio a la charla del Foro de Automatización del día de hoy. Les pido que por favor confirmen si pueden ver bien y escuchar correctamente. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esperar. Damos comienzo a esta novena edición del Foro de Automatización. Hoy vamos a tratar el tema de aplicar Process Mining en el descubrimiento de procesos a automatizar. ¿Sí? Me acompaña hoy Karin Steenbecker, especialista en Process Mining de nuestra oficina de Santiago de Chile. Buenos días, Karin, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Muy buen día a todos. Perfecto. Contarles que Karin viene trabajando en la oficina de Santiago en mejora de procesos desde hace bastante tiempo. Es especialista en Process Mining, tiene varios proyectos ya en sus espaldas. Viene del mundo de los procesos, viene de especializaciones específicamente en áreas de mejora de procesos de supply chain. Tiene varias certificaciones del Instituto de Supply Change Management, y hoy la invitamos para abordar este tema específicamente en relación con los temas de RPA. Mi nombre es José Jiménez, soy director de Soluciones de Practia. Los que han visto este foro o han participado de varias sesiones de este foro seguramente ya me conocerán, y ahí les muestro un poco la imagen, un poco, bueno, bastante actualizada respecto de la foto. Nada, sin más, vamos con la presentación. Apagamos un segundo las cámaras y seguimos adelante. ¿Sí? Bien, la charla de hoy, como todas las del foro, dura unos 50 minutos. Tenemos 10 minutos previstos para preguntas. En la herramienta saben que hay una opción de preguntas y respuestas en la parte superior derecha. Les pedimos que vayan escribiendo preguntas y vamos a reservar un espacio al final para responderlas, ¿no? Con Karin, ¿sí? Perfecto. Además de este mecanismo, tenemos previsto el habitual interacción con Menti, ahora les voy a contar, pero antes de eso déjenme que les cuente que estamos en el mes del 25 aniversario de Practia. Eso es, nacimos hace 25 años, empezamos en Argentina y aprovechando una crisis que fue la del 2001, salimos a Santiago y a Chile, y esto nos da hoy algunas cosas buenas, entre otras poder contar con Karin en esta charla, ¿sí? En todas estas oficinas de Latinoamérica, México, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, que empezamos el año pasado, y España, hoy estamos desarrollando la práctica de automatización de procesos, tocando temas de avanzada como hiperautomatización, los temas de process mining también. Tenemos unas 1000 personas, tenemos alrededor de 40 o más de 40 clientes hoy trabajando con temas de automatización.
Trabajamos con las principales herramientas del mercado, después les contaremos un poco más. Y tenemos más de 500, yo creo que procesos automatizados en diferentes industrias y en diferentes áreas dentro de las empresas, ¿sí? Bien, seguimos un poco más y aquí llegó el tema del Menti. Tenemos previsto también un mecanismo de preguntas a la audiencia. Les pido por favor si ingresan en un navegador menti.com y van a poner un código de 6 dígitos y de esta manera van a poder comentarnos un poco las preguntas que les vamos a ir haciendo, ¿sí? Seguimos adelante. Karin, ¿quieres contarnos un poco qué es lo que vamos a ver hoy, la agenda? Sí, por supuesto, José. Bueno, dentro de lo que queremos hoy compartir con la audiencia está este mundo que ha empezado hace algún tiempo a aparecer y que quizás algunos no han escuchado, quizás otros han empezado a escuchar un poco del tema de la minería de procesos o en inglés process mining. Y lo que queremos hoy compartir es qué significa las experiencias, algunas aplicaciones, especialmente viene muy fuerte de la mano de todo lo que sea robotización. Queremos compartir algunos ejemplos de tipos de herramientas que podemos usar y finalmente compartir la experiencia cerrando con recomendaciones para la audiencia, para quienes estén interesados en indagar un poco más sobre el tema de process mining y con todas nuestras experiencias compartirla para que ustedes puedan seguir explorando esta alternativa de eficiencia en sus procesos, eficiencia de la mano de la robotización. Perfecto. Karen, vamos con una pregunta. Primero hacia la audiencia, queremos saber un poco cuánto conocen de este término, si han escuchado hablar, si tienen algún conocimiento avanzado o intermedio, ¿sí? Pasamos a la pantalla del Menti, ahí lo verán, el código para hoy es 679477, menti.com, abren el browser, ponen menti.com y el código, y pueden elegir las respuestas, ¿sí? Al finalizar vamos a volver sobre la misma, vamos a hacer un análisis sobre las respuestas de la audiencia, ¿no? Si tenemos especialistas, creo que la charla va a ser bastante introductoria, así que, bueno, les agradecemos igual su presencia y que nos acompañen hasta el final. Seguramente haya cosas interesantes para ver del lado herramental. Bien, ahí alguien ya está respondiendo. Bien, seguimos con la presentación. Perfecto, ahí se está moviendo como lo ven, ¿sí? Bueno, para ilustrar un poco el concepto, vamos a ver un pequeño video, son 2 minutos, está subtitulado y espero que escuchen, si no, tiene un poco de audio. Adelante. ¿Qué es Process Mining? Process Mining es la técnica que nos permite saber exactamente cómo funcionan los procesos y así mostrar la realidad de cómo estos se ejecutan en tu negocio constantemente. Esta realidad a veces es muy difícil de lograrla, ya que en una empresa no podemos preguntar a cada persona del equipo respecto al estado real de los procesos. De ser así, podría ser a base de suposiciones, lo que nos dejaría un proceso idealizado, lineal, estimado y poco flexible. Con Process Mining podemos comprender el Customer Journey de manera global en tu negocio, entender las ineficiencias que ocurren y dónde podemos mejorarlas, conocer los tiempos y actividades de tus procesos con información comprensible y real. Veamos un ejemplo en banca. Imaginemos a un gerente de banca al cual el día 1 recibe una o varias solicitudes de un cliente. Cliente que hace esta solicitud directamente al banco o a través de una aplicación. Esta información pasa a una ejecutiva para ser verificada y luego a un gerente de riesgo, el cual dará aprobación o rechazo y enviará la solicitud al banco. El problema es que los posibles clientes consultan en otros bancos mientras su solicitud es aprobada, ya que el 90% de las solicitudes en esta industria demoran al menos 9 días. Entonces, ¿cómo ayuda Process Mining? Process Mining toma todos los registros de las actividades en los sistemas y los recrea de manera eficiente y comprensible, evitando las desviaciones innecesarias, bucles de trabajo y cuellos de botella.
Process Mining es una herramienta muy poderosa para potenciar todo lo que sea eficiencia, acercarte mejor a tus clientes, conocer costos y optimizar procesos. Process Mining es el complemento a la transformación digital. Ya, perfecto. ¿Qué es Process Mining? Bueno, muy bien. Adelante, Karin, si quieres, ¿sí? Gracias, José. Bien, espero que todos me puedan escuchar fuerte, me puedan escuchar claro. Acabamos de ver un video que es un resumen de los principales beneficios que tiene Process Mining y por qué hoy la industria está más interesada que nunca en poder descubrir exactamente qué está ocurriendo en los procesos, más allá de la definición, sino en la realidad, en el cómo nuestros procesos están interactuando fuertemente con nuestros clientes finales, cómo las ineficiencias están ocultas en alguna de las plataformas o sistemas. Es importante conocer cómo estos procesos tienen relación con el cómo nosotros vamos eficientando nuestra operación. En ese sentido, también ustedes van a darse cuenta, y algunos ya deben haberse percatado, de que algunas herramientas de robotización están implementando minería de procesos. Y aquí hay una incertidumbre a veces entre, bueno, qué diferencia debiese existir entre la minería de procesos y las herramientas de minería de tareas. Para quienes hemos trabajado mucho tiempo en temas de procesos, eficiencias, con diferentes técnicas, vamos viendo que la gran diferencia hoy está en que el task mining solamente registra lo que está haciendo una persona a través de la interacción con algún tipo digital, de manera de poder establecer todas las tareas que va haciendo y generar un mini log. Pero en realidad la tarea es solamente parte de lo que es un proceso completo. Un proceso comienza desde que yo ingreso toda mi información hasta que logro resultados. Entonces, en ese sentido, Task Mining y Process Mining son complementarios. Muchas herramientas hoy están utilizando Task Mining como para complementar la información que yo pudiera detectar en base a todos los registros que uno encuentra para poder ejecutar un proyecto o un proceso de process mining. En ese sentido, un proceso de process mining es eso, es la recopilación y la transformación de la información digital que generan nuestros sistemas para a través de ellos recrear el proceso, ¿ya? Entonces, para aclarar algunas dudas que generalmente ocurren, Task Mining es una parte, es el saber cómo ocurre una tarea, pero no es en sí la definición del entendimiento completo del proceso punta a punta, solo el entendimiento de cómo se ejecuta una tarea y los tiempos que ocupa. ¿Sí? Vamos a ir entonces al concepto de Process Mining. Me parece que el video lo dejaba más claro, pero lo vamos a reforzar. El mundo real, el mundo de las definiciones, de las grandes definiciones, de Porter con su cadena de valor, de agilidad, etcétera, siempre nos están indicando que nosotros debemos ser más eficientes, debemos dividir lo que son tareas esenciales de aquellas que no son, etcétera. Pero en una industria cada vez más digitalizada, cada vez más demandada por nuestros clientes, con tiempos de respuesta cortos, con información consolidada, hace que las empresas, las organizaciones deban ocupar tecnologías para manejar nuestros procesos, para soportar lo que es la interacción humana con nuestros clientes. Y eso es lo que nosotros vemos cuando estamos trabajando con Process Mining. Una realidad que en general hoy tú puedes empezar a reconocerla a través de la huella digital o los eventos que se van registrando en cada uno de los sistemas que utilizamos. Para ser más concreta, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de compra, ¿sí? Para todas las empresas tienen un área de abastecimiento más pequeña, más grande, distribuida, centralizada. Algunas empresas que necesitan sistemas que son más complejas, que necesitan mayor cantidad de eficiencia y de cooperación, ocupan sistemas como ERP.
Está muy común también los sistemas de CRM, pero todos estos sistemas son respaldos de automatizados de procesos que van generando registros de cada una de las tareas que nosotros ejecutamos, que es lo que ustedes ven en la parte inferior de su pantalla, apuntando hacia la base de la pantalla. Esos registros son cada vez que nosotros generamos una orden de compra, cada vez que nosotros aprobamos una orden de compra, cada vez que nosotros ponemos fecha al pago de una factura, esto queda registrado en los sistemas. Esos registros de los sistemas son los que comúnmente en Process Mining se le entienden como los logs, ¿sí? Y que la gente que trabaja en tecnología también entiende que son logs. Los que pueden ser generados a partir de una serie de queries o de vistas, o los que muchas veces pueden traer por defecto algunos sistemas. Esta información digital, esta huella digital, este rastro de cada una de las actividades que ejecutan en la vida real nuestros colaboradores, a través de una serie de heurísticas y de algoritmos, es posible tomarlos para recrear lo que realmente el proceso es. Es decir, lo que estamos haciendo con Process Mining es a través de la huella digital de nuestra tarea diaria, de nuestros quehaceres diarios, recrear, reproducir y traer a la realidad el proceso tal y cual se ejecuta. No tal y cual quisiera que funcione, sino tal y cual está funcionando, ya que el registro digital de nuestras tareas está en los sistemas que nosotros trabajamos. ¿Sí? Esto es en esencia, en básico, lo que hace Process Mining, ¿ya? La gracia de esto es que ustedes pueden verificar que en realidad esto es independiente de lo que yo opine, independiente de lo que opine quien ejecuta, es la realidad que está sucediendo, ¿ya? Entonces, desde un mundo real, desde la operación diaria a un proceso que yo puedo constantemente mantener vivo, es el camino que recorre Process Mining a través de la huella digital y de los registros que dejan nuestros sistemas. En esto también está relacionado lo que es la minería de tareas, porque también incluye los logs y pueden ser incluidos dentro de lo que es el análisis de un Process Mining. ¿Seguimos? Perfecto, Karin. Déjame acotar algo, digamos, para los que venimos por ahí del mundo de la mejora de los procesos. En general, las técnicas hablan mucho de descubrir los procesos a través de workshops, a través de discovery workshops, a través de juntar la gente, hacer talleres y que la gente nos cuente cómo son los procesos en la realidad, que en general nunca coinciden con lo que están escritos en los manuales de procesos, ¿no? Pero esa mirada es, en principio, que nadie tiene una mirada global de todo el proceso y que en general dan visiones parciales y uno le toca como compilar y juntar cuáles debería ser, cómo es el proceso en realidad, ¿no? Pero nos quedamos en el plano teórico porque la gente nos lo cuenta como ellos lo viven, como ellos lo usan, como ellos lo conocen, pero con esta mirada de Process Mining tenemos la realidad, como tú dices, tenemos el log, tenemos lo que va pasando exactamente en cada paso. ¿Sí? Efectivamente. Es lo que estamos mencionando recién con José. Tenemos áreas en muchas empresas que son áreas de eficiencia operacional, de mejora continua, que lo que requieren es siempre estar analizando cómo yo puedo mejorar mis procesos. Y la realidad es que muchas veces cuando consultamos a nuestros colaboradores internos, ellos siempre nos van a dar la visión de lo que ellos ven que debiera ocurrir o lo que generalmente ocurre. Es muy difícil que uno muchas veces pueda recuperar lo que las excepciones, los bucles, las desviaciones. Y entonces uno se queda con una visión de cómo el proceso debería funcionar por lo que me dicen y lo que realmente ocurre. En la figura ustedes pueden ver que en esta figura hay 5 pasos, uno tras otro. Es un proceso perfecto, uno se cumple tras otro, pero la realidad, lo que todos vivimos, es que muchas veces el proceso tiene que tener desviaciones, tiene que tener loops, tiene que tener otras instancias en que yo debo saltarlo porque los procesos son vivos, las personas que lo ejecutan le dan la vida a ese proceso. Entonces, el no tener la visión de qué es lo que realmente ocurre entre lo que yo pienso y lo que es la brecha que Process Mining nos ayuda a cubrir.
porque lo que hace Process Mining es, además de demostrarnos la realidad, nos entrega información, data real, datos de cuántas veces yo hice un retrabajo sobre alguna tarea, cuántas instancias yo debí terminar antes de completar el ciclo completo del proceso, cuántas instancias de desviación ocurren, para cuántos clientes, para cuántas órdenes de compra, para cuántas aperturas de cuenta corriente. Esa es información muy enriquecedora porque nos permite poder ahora medir con datos reales. Antes los procesos, cuando uno los definía sin números, sin datos, sin instancias, sin cantidad de iteraciones. Con Process Mining no tan solo te recrea el proceso, sino que también te indica números tangibles para poder tomar decisiones en base a hechos. Eso es la amalgama entre procesos definidos y realidad. En Process Mining estamos uniendo procesos con datos. Por eso es que se dice también que Process Mining es una derivada de la analítica de procesos. Estamos uniendo el proceso al dato. Correcto. Solo por ejemplificar, digamos, dijiste que hay unos numeritos dentro de los grafos, eficientemente reflejan la cantidad de transacciones que van por un camino o van por otro camino, ¿no? Acá en el ejemplo del grafo se ve recibir una factura, el caso deriva en 1580 que van a procesar directamente, pero hay excepciones donde el proveedor no existía en la base de datos, ¿no? Con un nivel de minería suficiente, se detectan estas excepciones, ¿sí? Exactamente. Bien. Y bien, no podemos dejar de pensar también que cuando yo tengo un proceso que puedo medir, que puedo sacar información estadística con el cual puedo mejorar, se aplica mucho y se está aplicando mucho Process Mining por el tema del impacto digital que hay en los procesos de negocio. La presente slide que ustedes ven se refiere justamente a eso, a que la experiencia de cliente está dada justamente por el hecho de que un cliente puede tomar contacto a través de un agente, a través de nuestro call center, a través de nuestra web, a través del soporte. Si nosotros vamos viendo el proceso como silos, vamos a empezar a darnos cuenta de que en realidad mejoramos por silos, pero la experiencia cliente no es del total satisfactoria, porque estamos obviando todo lo que significan los procesos de negocio que detrás me dan el soporte. No sé si a ustedes les sucede, a mí me ha sucedido también que en el call center o en mi web las cosas funcionan muy bien cuando quiero comprar o cuando quiero adquirir alguna promoción. Sin embargo, hoy, por ejemplo, el poder recibir aquello que compraste en tu casa en el tiempo, en la forma, también es parte de tu proceso, también es parte de tu experiencia de cliente, pero no ha sido analizada en detalle que necesita. Por eso es que muchas veces cuando uno tiene, y estas son estadísticas que hemos sacado desde algunas empresas que se dedican a hacer este tipo de análisis, es que muchos programas de experiencia de cliente fallan porque estamos viendo silos y no procesos end-to-end. Lo que nos propone Process Mining es, veamos el proceso end-to-end, veamos desde que tu cliente hace contacto con tu empresa hasta que tú logras satisfacer su necesidad. Esa es la verdadera experiencia de cliente y para eso necesitamos tecnología. Es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil que uno pueda recuperar todas las interacciones, los tiempos, los requisitos de un proceso end-to-end en el corto tiempo si no es con la ayuda de heurísticas y de tecnología de vanguardia como la que ofrece Process Mining. Entonces, por eso es que hoy Process Mining se está posicionando fuertemente, no tan solo desde el punto de vista de ser un aliado muy estratégico, muy poderoso con lo que es robotización, sino que también como un aliado muy poderoso con lo que es la digitalización de los procesos. ¿Sí? Disculpen. Como pueden ver ahí, lo que uno logra con Process Mining es ir recuperando a través de los registros, como mencionaba antes, ir recuperando cada una de las etapas, de las actividades que se hacen y reconstruir un proceso en su realidad.
Esto es lo que hoy día las empresas están considerando y se está conociendo como la inteligencia del negocio, ¿ya? Y esa inteligencia del negocio me va a llevar finalmente a 3 grandes logros. Lo primero, si yo conozco el proceso, sé los números que sustentan cada etapa del proceso, cuánto retrabajo, cuánto me demoré en responder a un requisito de mi cliente, puedo medir mis KPIs, por lo tanto puedo controlarlos, ¿sí? Lo que es ya algo muy apetecido por las empresas. En segundo lugar, si yo puedo saber los números, puedo saber en dónde están los cuellos de botella, puedo saber con exactitud a qué se debe el cuello de botella porque puedo yo analizar en profundidad, entonces puedo optimizar mis procesos. Y si puedo optimizar mis procesos y puedo mantener mis KPIs de negocio alineados con las expectativas de mi cliente, entonces puedo lograr la satisfacción de mi cliente. Por eso es que cuando nosotros hablamos de Process Mining, hablamos como la capa más externa que da lugar a poder retener un cliente, a conocerlo y a utilizar todas las técnicas que estén a nuestro alcance para lograr desarrollar el mejor proceso, digitalizarlo, robotizarlo, ajustar los KPIs u optimizarlo para lograr retener a ese cliente y satisfacer con calidad las necesidades sobre cómo actúa mi proceso de negocio con los clientes que yo tengo. Bien, Karen, vamos a ver un poco cómo se hace, ¿no? Por supuesto. Ahora, como todo proceso y como todo dato, siempre hay una primera etapa que los que ya hayan trabajado en analítica de procesos y los que hayan trabajado con datos saben que es muy importante, que es tener datos sanos y datos coherentes. Hoy en día, como hay una gran variedad de plataformas que nos ofrecen el análisis de estos procesos en forma automática, que vamos a mostrar más adelante, lo que sí necesitamos fuertemente es tener estos datos sanos y estos datos coherentes para poder efectivamente hacer el mejor análisis y llegar a las mejores conclusiones que nos lleven a las mejores decisiones. Por tanto, una de las primeras etapas que uno toma es justamente la etapa que toma el 70% del tiempo y es el definir primero los objetivos y preparar los datos. ¿Por qué hablo de definir los objetivos? Porque todo proyecto de Process Mining es un proyecto de negocio, ¿ya? Estamos descubriendo el negocio, estamos descubriendo cómo realmente mis procesos de negocio se desempeñan. Y si yo tengo alguna duda o quiero mejorar algún proceso de negocio, necesito saber qué quiero mejorar. Yo puedo colocar en los logs y que Process Mining levante lo que yo quiera, pero necesito saber qué es lo que quiero mejorar para saber qué datos quiero incorporar en el análisis. Voy a ser más concreta. Si mi proceso de negocio es ser mucho más eficiente en la entrega de en la apertura de cuentas corrientes, sí, porque quiero que en vez de demorarme 9 días, me demore 3 días, yo necesito saber datos de apertura de cuenta corriente, necesito saber cuánto es el tiempo que yo demoro, cuáles son los datos básicos y críticos que necesito para aperturar una cuenta corriente, necesito saber cuál es el ID de la cuenta que yo quiero dar de alta, etcétera. O sea, tengo que enfocar mi análisis hacia lo que yo quiero descubrir, porque de descubrir puedo descubrir muchas cosas. Lo primero que tengo que definir es qué es lo que quiero descubrir para después definir qué datos voy a analizar. Una vez que tengo eso, puedo yo entonces establecer cuáles son los datos que voy a cargar en mi log. Por eso es que la segunda parte habla de la preparación de los datos, o sea, identificar las fuentes de datos para preparar los logs de información. Eso generalmente toma un tiempo. Obviamente que lo más recomendable es que nosotros podamos tomar estos datos de producción. Siempre hay un gap en producción donde pueda existir algún tipo de ruido en los datos que de una u otra manera nosotros vamos a tener que trabajar con distintas herramientas para poder limpiar esos datos, darle coherencia y asegurar de que los datos que estoy cargando me van a permitir tomar estas decisiones. Siempre va a haber un gap,
siempre va a haber un gap, siempre va a haber un cierto nivel de errores. Lo importante es disminuirlo al máximo. Entonces, el 70% del tiempo de un proceso y de un proyecto de Process Mining justamente es la limpieza y preparación de datos. Aquí está muy fuerte el especialista en datos o el Data Analytics, ¿sí? Es un rol muy importante que trabaja y que debe conocer no tan solo los logs, sino que también debe conocer cuáles son las heurísticas y cuáles son las cosas que se pueden descubrir con Process Mining, ¿vale? En la segunda etapa ya es más el business analyst, es mucho más el que conoce el negocio, porque muchas veces puede ocurrir que a la vista de cualquiera haya alguna anomalía que yo pudiese decir, bueno, la verdad es que ustedes tienen demasiadas, voy a recurrir al ejemplo de compras, que es el más común para todas las organizaciones, todas tienen un área de compras, por eso recurro a este ejemplo. Puede ocurrir que alguien diga, bueno, la verdad es que en tu proceso tú tienes demasiadas órdenes de compra, ¿sí? O facturas sin orden de compra asociada, supongamos. Y eso no está bien, pero puede ser que como política interna, como negocio, el tener órdenes de compra, o sea, facturas no asociadas a orden de compra, obedece a la necesidad de tener contratos marcos que a lo mejor no necesitan una orden de compra de respaldo. Entonces, independiente de lo que uno pueda descubrir que pueda ser en el general una falla, una mala práctica, un retrabajo, puede ser que la organización haya decidido por política, por negocio, adquirir esa práctica porque los beneficios que le reporta son mayores. ¿Se entiende? Por eso es que es importante que en la segunda etapa siempre esté el negocio presente, porque hay decisiones de negocio que se tienen que validar contra lo que los datos nos reflejan. Y como última y tercera y cuarta etapas siempre tenemos que ir iterando, analizando y mejorando. Y en ese sentido lo mejor para hacer un descubrimiento y un proyecto de minería de procesos son las iteraciones. Siempre comenzar en periodos cortos, a descubrir, a diseñar, a mejorar y a probar, ¿sí? Y de esa manera es que nosotros siempre estamos trabajando con designs sprints, que lo que nos permite es seguir colaborando y seguir dimensionando, actualizando, optimizando y monitoreando las mejoras que se van implementando. Las mejoras siempre deben ir proporcionadas por el negocio y también por TI, porque Process Mining, como yo dije desde un inicio, es un aliado muy poderoso para la automatización y robotización de procesos. Gracias, Karen. Por lo que venís contando, hay como diversos casos de uso, ¿no? Digamos, el Process Mining se puede aplicar a muchas cosas. Estamos con muchos comentarios tuyos de parte del lado de mejorar procesos, ¿no? No solo la automatización. Creo que nos vas a contar ahora justamente todos los casos de uso en los cuales se aplica, ¿no? Claro, es decir, cuando uno tiene la posibilidad de descubrir procesos, hay una gran variedad de aplicaciones que nosotros podemos ver en la slide que tienes en estos momentos proyectando. Desde los casos de uso hasta los procesos, se puede utilizar en muchos ámbitos. ¿Cuáles son los que más se está explotando hoy? Ejemplo, en excelencia operacional. En excelencia operacional está además decir, pero voy a volver a repetir, el hecho de que el tener el proceso con las ineficiencias detectadas tal y cual ocurre, el hecho de tener datos que respalden esas ineficiencias y saber poder ir a la causa raíz de esas ineficiencias, me lleva a la excelencia operacional, a las optimizaciones y a todo lo que signifique el seguimiento constante de los procesos para asegurar esta mejora continua. Por tanto, uno de los primeros usos que uno les da y de los más ocupados hoy es de excelencia operacional. Sin embargo, también está la experiencia de cliente. Uno en general también se está ocupando bastante el tema de Process Mining porque en experiencia de cliente uno puede observar muchas técnicas que son de descubrimiento, de design thinking, de focus group, de encuestas, pero la forma en que mi cliente interactúa con mis procesos que tengo a través de mi web, a través de mis call centers, es la verdadera experiencia. Es muy difícil que yo con focus group o con otras
técnicas pueda descubrir que entre que en la web yo puse todos mis datos para poder abrir mi cuenta corriente o para poder comprar algún bien en alguna subasta, en alguna promoción, hasta que realmente me entregaron el producto o hasta que realmente me enviaron de vuelta un mail diciendo la apertura de su cuenta corriente está lista, demoró en algunos casos 2 minutos, en algunos casos 2 horas, en algunos casos 2 semanas. Qué importante es para los negocios saber si esas 2 semanas fue para el 50% de los clientes o fue para el 10% de los clientes. Si esa demora en la entrega de mis productos fue sin ningún problema de logística o en realidad llegó mal el producto o simplemente no llegó. Esa es la real experiencia del cliente y eso lo tenemos en nuestros sistemas. Entonces, como realmente navega nuestro cliente a través de los sistemas que soportan el negocio, es como se está ocupando fuertemente también lo que es minería de procesos. Y finalmente, y va de la mano con todo esto, es la automatización, que vamos a ver más adelante, José, en unas slides de detalle para que la audiencia pueda observar cómo Process Mining hoy, si ustedes revisan los grandes proveedores de herramientas de robotización, se pueden percatar de que todos están subiendo funcionalidades adicionales o módulos adicionales de minería de procesos o de minería de tareas, porque claramente ellos saben que esta es una herramienta que acelera la automatización y que además asegura la continuidad de esa robotización, verificando los beneficios que conlleva. Perfecto, Karen. Vamos con la segunda pregunta, y es, usted, con todos estos casos de uso que está contando Karen, ¿dónde usarían o dónde usan hoy Process Mining, ¿no? Para eficiencia operacional, transformación digital, calidad de servicio, experiencia de cliente, automatización, desplegar nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Vamos con el Menti, que alguien nos pedía el código 679477, y vamos con la segunda pregunta, ¿sí? Perfecto, ya hay gente que está respondiéndola. Y otra vez el código es 679477. Lo vamos a tratar de escribir por el canal, que alguien lo estaba preguntando. 679477. Les recuerdo que también tienen el canal para hacernos preguntas. Seguimos con la presentación y volveremos al final sobre el tema, ¿sí? Bien, en exclusiva vamos a hablar de lo que nos atraía del caso de uso de automatización. Para dar un poco de contexto a esto, tenemos que hablar de hiperautomatización. Si bien en el foro ya tuvimos una charla específica sobre este tema, déjenme revisitarla un minuto. Este término lo acuñó Gartner a fines del año pasado, octubre, o sea que no tiene más de un año, pero básicamente está nucleando una serie de técnicas y una serie de tecnologías buscando la aceleración de lo que es la automatización. Automatizar todo lo que se puede automatizar. Esos procesos que veíamos analizados, que contaba Karen, cómo hacerlos más cortos, cómo encontrar dónde hay tareas manuales, dónde hay esperas, dónde se está esperando que alguien esté moviendo el proceso de un lugar al otro, tal vez cargando datos, pasando, aprobando, etcétera, son lo que acortan el time to market, el tiempo completo del proceso, y lo que Process Mining es parte de esas herramientas que vienen en este conjunto de herramientas para avanzar en la hiperautomatización, ¿sí? Veíamos el RPA como un motor, veíamos avanzar desde el mundo de las tareas manuales repetitivas a hacer robots cada vez más inteligentes, usar inteligencia artificial, machine learning, integraciones, otros mecanismos de automatización que no son exclusivamente de RPA, y obviamente la analítica avanzada, ¿no? Bueno, Process Mining viene en este paquete, y más allá de otros temas que también hemos comentado, como el escalado y el cómo conseguir descubrir más rápidamente procesos, con otras técnicas, también Process Mining ayuda en ello, ¿no? Karin, contanos un poco más cómo encaja esto en RPA. Por supuesto, José. Bueno, hoy en día también se está hablando de escalamiento del RPA
Y este escalamiento es soportado por la minería de procesos a través de 5 grandes etapas. Lo primero es descubrir el ASIS y seleccionar de ahí aquellos procesos que mayor valor agregado generan, ¿sí? En términos de o mayor ocupación de recursos, mayor carga de trabajo o mayor costo. La segunda etapa se refiere a los procesos to be. Aquí Process Mining tiene una ventaja muy interesante porque tú puedes simular con Process Mining cómo sería el proceso si agregaras automatización, si agregaras robots. El hecho de agregar robots y simular te puede predecir si, por ejemplo, aguas abajo, un proceso que, voy a volver a ejemplificar, tenía un proceso de facturas que tenía una persona que podía aprobar al día 5 o 7 facturas, aguas abajo. O sea, aguas abajo hay alguien que emite finalmente las facturas a los proveedores que también tenía una tasa de 5 o 6, estaban muy sincronizadas. Supongamos que ponemos un proceso de RPA en el armado, en la primera etapa, y que ya no genera 5, genera 50. Mi colaborador aguas abajo realmente no va a estar muy feliz con este aumento de la productividad porque el cuello de botella se va a producir aguas abajo. Esa es la gracia de tener simulación. Simular no tan solo la instancia, sino que simular cómo va a ser la performance completa de aplicar RPA en alguna tarea dentro del proceso. Finalmente, luego de la simulación, y donde yo puedo con esa simulación lograr establecer cuál va a ser el retorno a la inversión de esta simulación, de esta inversión en RPA, implementamos RPA efectivamente con las herramientas y con todas las rigurosidades de diseño para que tenga la mejor performance, pero además después yo debiera saber si efectivamente esa robotización está dando los frutos que uno esperaba en términos de menor cantidad de errores, menor cantidad de bucles, mayor cantidad de datos. Todos los RPAs, todos los sistemas de RPA tienen logs y a través de ese log, mismo Process Mining puede tomar ese log y terminar analizándolo. Y finalmente, si, uno puede seguir monitoreando cuál es el ROI del desempeño, tanto de lo que ya ocurrió como de las futuras implementaciones de RPA que puedo ir aplicando. La idea del Process Mining es que me permita orquestar todo esto colocando automatizaciones que mantengan la buena performance de mi proceso, que me generen el ROI, el retorno de inversión que yo busco y que orqueste toda esta implementación, que me ayude a establecer en el fondo la estrategia de escalamiento de robotización en mis procesos. ¿Sí? Perfecto. Así, por ejemplo, una de las formas en que uno trabaja para el tema de robotización está dado por, lo primero es efectivamente análisis de los datos, que ya lo hemos conversado hace unos instantes, y descubrimiento efectivamente del negocio, dónde está el costo total asociado al proceso. Como segunda etapa o segundo gran foco que nosotros debemos colocar está en el descubrir ahora las actividades de este negocio que son más factibles de robotizar y con ello determinar cuál sería el retorno de inversión en base a las reglas de negocio y las excepciones que pudieran existir en este proceso de negocio que queremos optimizar a través de la robotización. Como última etapa o foco que debemos colocar está el monitoreo del proceso. Más allá solamente de robotizar, también debemos entender cuáles son todas esas actividades y determinar todas las optimizaciones de KPI. Todos estos focos siempre de la mano, abrazados y ligados a través del proceso de punta a punta, identificando dónde están las primeras robotizaciones de más retorno, de más productividad, de mayor satisfacción al cliente y avanzando en este escalamiento de RPA a través de estos 3 grandes etapas que acabamos de mencionar.
Es importante también mencionar, y aquí quisiera mencionar, que cuando uno hace RPA hay una aproximación muy tradicional que tiene que ver con que las áreas van tomando, como ustedes ven aquí en la figura, tareas independientes de un proceso, tareas que pueden pertenecer a algún subproceso o que pueden formar parte de algún valor o algún flujo crítico dentro de la organización. Esas tareas se van tomando en forma aleatoria, sin considerar el proceso de punta a punta. Recuerdo que los procesos no viven solos, los procesos son una enmarañada que pueden dar inicio a otro proceso, que pueden finalizar otro proceso, que pueden dar soporte a otro proceso. Entonces, desenmarañar, especialmente en las grandes organizaciones, es bastante complicado cuando uno toma tareas que pudieran ser robotizadas sin tener una mirada de punta a punta. Eso que es lo que genera en muchas organizaciones finalmente es la baja en los costos del proceso, ¿sí? O sea, nosotros podríamos hablar que reducimos los costos, pero en realidad lo que no nos puede dar ese tipo de mirada y que sí nos puede apoyar la minería de procesos o el process mining es el verdadero ROI del proceso, porque escoger actividades aleatorias, independientes, no relacionadas, solamente para robotizar, sin tener una medida punta a punta, es muy difícil que yo o cualquiera pueda definir que el proceso fue automatizado, el proceso retornó o el proceso efectivamente logró los objetivos. Sí podemos disminuir los errores, sí podemos disminuir la cantidad de esfuerzo, pero también es importante no perder de vista que estamos robotizando para eficientar, para generar mayores ahorros a la organización, y ahí la mirada de Process Mining es la que permite generar estos beneficios de ver cuál era la posición inicial de mi proceso, monitorear constantemente, asegurar que estos KPIs a través de la robotización generan menos errores, cuáles de estos procesos están en norma, cuáles están fuera de norma, cuáles generan ahorros, cuáles están generando nuevos costos. Y todos estos beneficios están relacionados íntegramente con poder alertar a la organización en actividades que no estaban previstas, que no debieran suceder en la organización, asegurar que el ROI de la inversión en RPA se está ejecutando, estoy recibiendo ese beneficio, actualizar en línea el proceso, cómo realmente está ejecutándose, cuáles son sus nuevos cuellos de botella o sus nuevos loops, y con ello también apoyar en el escalamiento de RPA a través de un roadmap, una estrategia de qué procesos son los que más se benefician con robotización en lugar de cuáles actividades o qué personas, sino qué procesos se benefician con la robotización. Y esto a través de una minería de procesos constante, efectiva y comunicada al resto de la organización. Perfecto, creo que quedó claro el concepto. Queríamos mostrar un ejemplo. Vamos a usar una herramienta que es MyInvenio de Process Mining, una de las que figuran como líder en los cuadrantes mágicos de los analistas. Y para ello voy a dirigir el mouse y Karin nos va a ir contando la pinta que tiene esta herramienta, ¿no? Queríamos mostrarlo en vivo como para que se den una idea de cómo operan, ¿sí? Perfecto, sí, queríamos mostrarles un poco porque para que puedan un poco, si no tocar o apreciar, mejor dicho, cómo funciona realmente. En general, las herramientas que ustedes pueden ver siempre van a tener características muy comunes, vas a poder ver en colores cuáles procesos son más frecuentes y cuáles no. A continuación, lo que está mostrando José, como dice, es la herramienta de MyInvenio, una de las top 10 en Gartner, y en esta herramienta ustedes ven un proceso allí. Te voy a pedir, José, si puedes ir al data source. El data source es lo que hablamos de un principio. La base de cualquier process mining es justamente los logs. Estas herramientas en general lo que te permiten es cargar el log. Y el log tú lo puedes cargar en varios formatos, dependiendo de la herramienta. Aquí vamos a entrar a todo lo que sea Purchase to Pay, que es el proceso. Escogimos Purchase to Pay porque es cross a todas las empresas, es más común, todos se pueden familiarizar con este tipo de procesos, algunos lo han vivido, otros los han sufrido, pero es parte de todas las empresas, por eso escogimos este ejemplo. Cuando tú ves el data source puedes apreciar ahí que hay ciertos campos.
Es increíble que los campos básicos para poder recrear un proceso están basados en lo que es el ID del proceso, en lo que es la tarea y el timestamp. Para ser más específica, ¿qué es el ID del proceso? Es aquel dato, es aquel número que es como el hilo conductor de todo el proceso. Si yo quisiera hacer mejoras sobre las cuentas corrientes, seguramente el ID de proceso sería mi número de cuenta corriente. Si yo quisiera hacer mejoras sobre lo que es quizás algún plan de salud, seguramente el número de ID que tienes ahí sería el número de plan de salud. Si yo quisiera hacer mejoras sobre lo que es Purchase to Pay, el número que aparece allí es el número de la orden de compra y también pudiera ser también el número de la factura. Es decir, ese número es el documento que hace la amalgama, que es el hilo conductor de todo el proceso, el que se crea, el que se modifica, el que sufre cambios, el que se entrega, el que se devuelve. Ese es el ID en términos de process mining del proceso. Y luego ese mismo proceso, ese mismo ID va sufriendo cambios, que son las tareas. Se crea, se evalúa, se aprueba, se cierra, se abre, se entrega. Son todas las tareas que uno va ejecutando. Y cada una de esas tareas se ejecuta en un tiempo. José puede hacerlo al inicio, después viene María que lo aprueba, después viene Pedro que lo modifica, y todo eso va ocurriendo en ciertos tiempos. A través de esta lógica, porque estos tiempos van secuenciales y los procesos van en cierta lógica, a través de la serie de algoritmos, y aquí te voy a pedir, José, si puedes ir al modelo. Correcto. A través de estos datos, yo puedo, la herramienta puede recrear el proceso. Una empresa típica en general puede tener cerca para una cantidad de 1 o 3 meses. Dependiendo de la cantidad de transacciones, podemos estar hablando de 2 millones de registros que analizar. 2 millones de registros que analizar. Humanamente imposible. Por lo tanto, este tipo de herramientas con todas esas heurísticas me permiten, como ustedes ven en estos momentos en la simulación, esas simulaciones, esas pelotitas rojas, me permiten ir viendo, por ejemplo, cuánto está demorando, cuáles son los cuellos de botella, ahí están los bucles, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que hay colores diferentes para cada actividad. Mientras más azul el color, significa que esa actividad es la que más demanda tiene, más frecuentemente se ejecuta. Por tanto, yo con Process Mining puedo ver desde un detalle analizable del proceso hasta un detalle máximo. No sé, José, si tú pudieras allí generar mayor cantidad de actividades o mayor cantidad de interacciones. En la medida que uno va dimensionando el proceso y lo va analizando, ahí José nos está ayudando mucho. Fíjense que es otro proceso, la cantidad de interacciones aumenta. Por lo tanto, mientras más detalle tengo del proceso, más difícil de analizar, ¿ya? Y lo que me permite la herramienta es justamente eso, graduar el nivel de análisis que quiero hacer, granularizar, incluso ir al detalle de cada actividad. Muchas veces también me han preguntado si este tipo de herramientas permite que uno se pueda conectar a VPN, por ejemplo. Y es muy factible conectarse a VPN porque tú puedes cargar desde cualquier herramienta de VPN, un Visay y un Bonitasoft, cargar tu proceso y ver si realmente cumple o no. Lo interesante también es que existe toda una analítica. Tú tienes, en este momento nosotros estamos viendo cómo interactúa un proceso, pero también podemos ir al mundo de la analítica y generar dashboards específicos. Como yo les decía, cuando uno comienza un proceso, un proyecto de Process Mining, tiene que tener claro qué es lo que quiere descubrir. En este caso, nosotros estamos tomando aquí el proceso de Procure to Pay porque es muy típico, el proceso de Procure to Pay en su esencia es un proceso que lo que busca es mayor eficiencia en ahorros, o sea, conseguir los mejores productos al menor precio, esa es su esencia. Para eso se define y generalmente sus KPIs están orientados a eso. Por lo tanto, yo sé que ese proceso tengo que empezar a ver dónde están las desviaciones en trabajo, dónde están las posibilidades de robotización. Ahí José está moviendo en la parte inferior derecha, está mostrando ciertas barras que ustedes ven que son barras de color naranjo y barras de color azul. Las herramientas permiten identificar, bueno, cuáles de todas estas actividades son las que más consumen tiempo, son las más caras, son las que más demoran.
y esas generalmente suelen ser las primeras candidatas a ser robotizadas. Pero independiente de eso también, y esta robotización, por supuesto que va a llevar a eficiencias que en algunos casos pudieran ser traducidas a ahorros constantes, cierta cantidad de dólares o pesos que pudieran servir de ahorro, de evitar el gasto mayor, pero también, por supuesto, a las eficiencias en ser más rápido en algunas entregas, evitar bucles, evitar sobretrabajo y permitir a la gente enfocar en mejores negociaciones, en búsquedas de nuevos proveedores, porque estoy optimizando el proceso más allá solamente de los ahorros. Pero en este caso, por ser un proceso de Procure to Pay, el mundo de los ahorros, la eficiencia es la parte que más busca el proceso. ¿Sí? Yo creo que ahí estamos bien. Sí, seguimos, Karin, gracias por esto. Vamos con otra pregunta, si les parece. Con esta sería la última. Y la pregunta es, ¿en qué áreas de negocio creen ustedes que la podrían usar más, digamos, ¿no? Atención comercial, compras, cuentas a pagar, ventas y cuentas a cobrar, operaciones, soporte y entrega de servicio, postventa. Volvemos un segundo al Menti, vamos con la siguiente pregunta. El código es el 679477 y les pedimos si pueden responder, ¿no? 679477. Bien, estamos un poco con poco tiempo. La sección que venía y que viene es contarles básicamente algo que les veníamos anunciando, y es que las herramientas de robotización se suben al camino de la hiperautomatización, y en ese camino buscan cómo acelerar también esta capa, esta etapa que es la exploración, el discovery, el cómo buscar de manera más eficiente o más rápida descubrir procesos candidatos a automatizar, ¿no? Entonces ahí vemos que aparece Process Mining. En particular, esta es una de las herramientas, UiPath, y aborda el tema con dos soluciones o dos módulos, que uno es de Process Mining y otro de Task Mining, ¿no? Con los conceptos básicamente que veníamos viendo con Karin. La pinta que tiene la herramienta es similar a la que hemos visto hoy. Digamos, tenemos simulación, tenemos análisis por estadística, tenemos la cantidad de casos que pasan por cada estadística. Las ventajas que estas herramientas tienen también tienen que ver con acortar el tiempo de conectarse con aplicaciones. Vienen con conexiones nativas a logs de bastantes soluciones estándar de mercado en términos de RP o de CRMs, y también mecanismos de integración nativos para todos los temas que tienen que ver con transformación de datos, ¿no? También UiPath avanza en otro sentido, en el sentido de capturar tareas con lo de Task Mining, pero también en acelerar el proceso de descubrir ese paso a paso de lo que va haciendo un usuario, con mecanismos de grabación que prácticamente terminan dando un template de lo que podría ser un proceso automatizado, que después lo toma un desarrollador y lo completa, digamos, ¿no? Son varios ejes en el cómo aceleran la automatización. Si vamos a Automation Anywhere, la promesa en este lado tiene que ver con analítica, pero también tiene que ver con un producto nuevo que va a salir a fin de año que se llama Discovery Bot. La promesa y las demos del Discovery Bot no se basan solo en mining, digamos, en process mining, en esencia, sino que están más orientadas a tareas y están partiendo no de logs, sino de grabaciones de las transacciones reales, digamos. En vez de pasarme los logs, estoy en la capa de la interacción del usuario con las aplicaciones, grabando los pasos que van haciendo para después, con tecnología de inteligencia artificial, encontrar ahí y analítica espacios de automatización, ¿no? Esos son dos ejemplos que queríamos contar de cómo van estas herramientas. Seguramente dentro de 2 semanas tenemos un foro en particular con Automation. Les vamos a presentar todos los módulos, abordaremos en más detalle estas herramientas, ¿no? Bueno, estamos para cerrar.
Karin, te dejo un poco el cierre con recomendaciones y reflexiones finales y después analizamos las preguntas que tengamos, ¿sí? Muchas gracias, Daniel. Bueno, Me acabas de rebautizar, pero no me ofendo porque es un gran... Perdón, José. Discúlpame, José. No hay problema. Yo con Daniel Sí, que estaba viendo últimamente. también, Estoy estaba viendo celoso. algunas preguntas y claro, me interesan mucho las consultas que está haciendo la audiencia. José, entonces para ir cerrando, primero que todo agradecer a la audiencia el tiempo, sé que nos estamos pasando un poco, pero es un tema muy apasionante, muy interesante y que los invito a explorar aún más. Primero que todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con tecnologías tan nuevas, con tecnologías que aún no se escuchan bien, que tienen promesas pero que no están ampliamente difundidas, utilizadas o estructuradas en la comunidad? Lo más recomendable siempre es implementar para mejorar visibilidad y entendimiento en los procesos de negocio. Aquí hay que, vuelvo a repetirlo, Process Mining es un proyecto, es una herramienta que soporta optimizaciones de negocio. No olvidar eso. Por lo tanto, tengo que buscar aquellas optimizaciones de negocio que den valor agregado, pero que también no signifiquen el dejar el negocio exhausto con información, con tener que levantar información, etcétera. Probemos el valor agregado que da Process Mining en el negocio y apuntémoslo como tal, como proyecto de negocio. Por tanto, la siguiente recomendación va en línea con la primera. Busquemos proyectos pequeños con resultados rápidos y para mostrar el valor y los beneficios de aplicar este Process Mining en la organización. Porque así nosotros vamos a poder también visualizar las capacidades y también visualizar si mi organización está en condiciones de aplicar Process Mining más allá de un ejemplo puntual, sino de escalar Process Mining, ya sea de la mano de RPA, ya sea de la mano de automatización o ya sea de la mano de la digitalización con la que pudiera aportar la visión que da Process Mining en el drill down de los procesos. Y finalmente, explore casos de uso más allá de lo que tradicionalmente ustedes pueden ver y que tenga impacto en terceras partes. Eso es muy importante. Yo ya les di algunos ejemplos de cómo Process Mining hoy se está posicionando también en todo lo que sea experiencia de cliente. No hay nada como tener muy claro con números exactos, con valores, con hechos, cómo podemos mejorar la experiencia del cliente y dónde tenemos que apuntar los dardos para hacer de nuestro negocio un proceso de negocio que realmente responda a las necesidades del cliente. Entonces, resumiendo, implementemos en pequeños pasos, busquemos proyectos de negocio, de impacto ojalá en terceros y ojalá para los primeros intentos no tratemos de abarcar a la organización completa, sino busquemos aquellos ejemplos de alto impacto y con un esfuerzo no tal que signifique también desangrar a la organización. Muy bien, Karen, muchas gracias. Vamos a mirar las preguntas. Vamos por un lado a repasar los cuadros del Menti. Vamos con la primera. Bueno, acá vemos que hay un gran interés sobre el tema, ¿no? El 70% quiere saber más. Esperemos haber cubierto parte de esas expectativas y si no, por favor escríbanos y háganoslo saber, ¿no? Bueno, ¿en dónde están usando los que lo están usando o dónde lo usarían, digamos? Gana eficiencia operacional, lo repetimos mucho rato. El segundo lugar está automatización, así que vamos bien enfocados. Y bueno, y después aparecen dentro de la muestra calidad de servicio, experiencia del cliente, etc. ¿Sí? Interesantes números. ¿En qué áreas lo usaría? Y aquí están empatados operaciones y atención comercial a clientes y finalmente sigue temas de postventa, ¿no? Muchos, muy alineado también con la recomendación final de aplicarlo en aquellos procesos que tengan relación con los terceros, ¿no? Por ahí acá no está reflejado el tema de proveedores, pero sí claramente el cliente. El cliente es el rey, como ya sabemos, ¿no? Vamos a ver si tenemos un par de preguntas. Tenemos un minuto más, con permiso de la audiencia nos vamos a demorar.
Y alguien pregunta si la herramienta donde se cargan los datos de los logs es propia de Practia o de herramientas estándar. Yo creo que lo hemos ido respondiendo. Karin, no sé si quieres comentar. No, en general, estas herramientas permiten varios formatos, CSV, Excel, etcétera. No hay un estándar. Lo importante es que estén los datos principales, como yo les mencioné, el ID del proceso, el timestamp y la actividad. Son muy versátiles, cada herramienta tiene una variedad interesante de datos. Yo los he cargado en CSV y sin ningún problema. Sí. Sí, creo que iba también preguntando si son propias. No, son herramientas de mercado. Hay gran variedad de herramientas. Evidentemente, las más comerciales y la de los líderes en los cuadrantes tienen un montón de funcionalidades que algunas de ellas no comentamos, como hacer la mirada de cuánta gente participa en el proceso, ¿no? Pasamos un poco por arriba, pero bueno, ya lo contaremos en algún otro momento, ¿no? Otra pregunta es, ¿las herramientas como MyInvenue pueden tomar los datos de cualquier sistema? Esto es interesante, que tenga el cliente, o solo trabajan con las más populares, digamos, ¿no? A ver, ¿yo qué recomiendo? Como decíamos al final de lo que estábamos comentando, en general yo recomendaría empezar con los típicos RP, SAP, Oracle, Dynamics, o con los típicos CRM, Salesforce, etcétera, o con la web. Lo importante para Process Mining no es la herramienta en sí o el sistema donde trabaja, lo importante es que tenga el log. Para Process Mining, teniendo el log con los 3 datos básicos y algunos adicionales de lo que yo quiera de lo que quiera analizar, es independiente del sistema de donde provengan. Entonces, ¿por qué recomiendo las típicas? Porque generalmente es muy fácil, ya está aprobado y se usa mucho con estas herramientas poder capturar estos datos desde las diferentes tablas, generando las vistas o los logs a través de los SQL y los ETL que se necesiten. Pero tenemos experiencias con empresas que tienen sistemas particulares hechos a la medida para la organización que también ocupan Process Mining, y eso porque como son dueños de estas plataformas, de estos desarrollos, ellos pueden acceder a las bases de datos, de operaciones, de explotación, y generan los SQL, generan los ETL y obtienen los datos. Para Process Mining lo importante es tener los datos, ¿sí? Por eso mi respuesta es, si tienes los datos, puedes ocupar la herramienta. Sí, y si son aplicaciones verticales, siempre se va a construir algún mecanismo de log que contenga exactamente los datos necesarios que estás mencionando. Bueno, fenomenal. ¿Cuánto tiempo lleva un proyecto de Process Mining aproximadamente? Con esto cerramos, Cari. Depende. Como ustedes vieron, 70% del tiempo es analítica de datos y el otro 30% es simplemente analizar a través de las funcionalidades de la plataforma o herramienta que ustedes desean utilizar. En la experiencia que tengo, hay algunos que pueden durar fácilmente para un proceso Procure to Pay 3 semanas, si tengo todos los datos a mano. Otros pueden durar un poco más tiempo porque lo que uno demora principalmente es la captura de datos y luego en el análisis es mucho más rápido. Podríamos hablar para iniciar, y qué recomiendo yo, no moverse más allá de quizá 6 a 8 semanas de análisis, más o menos. Recuerden que lo que hace Process Mining es descubrir, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo descubro, después debe haber una iniciativa de inversión. Es decir, Process Mining te va a decir, tienes un problema grave de que, no sé, tienes un bucle enorme que necesitas automatizar. Entonces, tiene que ser el negocio el que diga, quiero descubrir para invertir en optimización. Process Mining no va a hacer el cambio solo va a descubrir las oportunidades. ¿Sí? Clarísimo, Karen. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerles a todos la presencia y a los que nos acompañaron hasta el final, pedirles disculpas por extendernos un poco en la agenda y los esperamos en el foro de automatización con siguientes charlas. La semana que viene creo que estamos hablando de automatización en el contexto de áreas de capital humano, recursos humanos y nada más. Te dejo cerrar,
Karin, muchas gracias nuevamente por sumarte a esta iniciativa y por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los asistentes. Las disculpas por el atraso, pero son temas que en lo personal a mí también me apasionan. Los invito a descubrir, a analizar, a indagar más sobre el tema y aquí siempre dispuestos a cooperar con quien necesite con toda la información que requieran. Muy buenas tardes a todos. Eso, buenas tardes y a seguir cuidándose. Saludos.